Una mujer rica obliga a un mesero a cantar para burlarse de él, pero cuando su voz llena la sala, todos quedan en silencio. Lo que ella no sabe es que ese hombre no solo desafiará sus prejuicios, sino que cambiará su vida para siempre. Las luces doradas del Palacio de Cibeles resplandecían como estrellas caídas del cielo. La noche en Madrid era fresca, pero dentro del salón de gala el aire pesaba con el aroma del champán caro y el perfume de la alta sociedad. Entre risas ahogadas y conversaciones superficiales, la élite madrileña se movía con la gracia estudiada de quienes sabían que estaban en la cima del mundo. Desde una esquina discreta, Alejandro Hernández observaba sin mirar realmente. Sus manos sostenían con precisión una bandeja de copas mientras navegaba entre los invitados, asegurándose de ser invisible. Lo había aprendido con el tiempo. La discreción era la mejor forma de sobrevivir en lugares donde él solo existía, como un accesorio más del evento. «Valeria, por favor, míralo», rió una voz femenina a su derecha. Alejandro bajó la mirada mientras servía una copa a una mujer mayor, pero pudo escuchar claramente de quién venía el comentario. Valeria Montenegro, la hija del magnate de la construcción, sonreía con aire despreocupado. Su vestido rojo entallado era tan llamativo como su presencia en cualquier lugar. «¿Qué pasa, Clara?», preguntó Valeria con una leve sonrisa, su voz cargada de aburrimiento. «Ese mesero», dijo Clara en un susurro teatral, «lleva más de una hora sin cometer ni un solo error, ni una gota derramada, ni una mirada equivocada. Parece un robot». Valeria dejó escapar una risa baja y tomó un sorbo de su cóctel. Observó de reojo al joven mesero, que no reaccionó al comentario. Siempre era lo mismo. La gente como él sabía su lugar. A su lado, Javier Montenegro, su padre, conversaba con políticos y empresarios, cerrando acuerdos que valían más de lo que cualquiera en esa sala podría gastar en una vida. Valeria creció rodeada de poder y riqueza. Nada le impresionaba. La gente, sus palabras, sus ambiciones, todo le parecía predecible. «Esta fiesta es un fastidio», suspiró Valeria, dejando su copa en la mesa. «Siempre lo dices, pero nunca te vas», bromeó Hugo Salazar, el empresario musical, con una sonrisa ladina. Ella le lanzó una mirada divertida. Hugo era diferente a los otros hombres de la sala. Un hombre de negocios, pero con un aire rebelde. Lo respetaba porque no pertenecía del todo a su mundo. «Porque me divierto encontrando cosas inesperadas», replicó ella. Fue entonces cuando sus ojos volvieron a posarse en Alejandro. Sus manos morenas se movían con precisión mientras atendía a los invitados, pero sus ojos parecían estar en otro lugar, como si su mente vagara más allá de esas paredes doradas. Valeria sintió una punzada de curiosidad. ¿Qué pensaba alguien como él mientras servía a la gente que nunca lo vería como un igual? Se levantó de su asiento con la ligereza de quien siempre sabe que será el centro de atención. Su grupo de amigos la siguió con miradas expectantes. Valeria Montenegro estaba aburrida, y cuando eso pasaba, alguien debía entretenerla. Alejandro sintió la presencia antes de verla. Un aroma floral, fuerte y elegante, lo envolvió cuando ella se detuvo frente a él. «Dime, ¿tú solo sirves copas o también sabes hacer algo interesante?», preguntó Valeria con una sonrisa ladeada, cruzando los brazos. Alejandro levantó la mirada, encontrándose con sus ojos verde esmeralda.
Había visto a muchas personas como ella antes, gente que lo miraba sin verlo realmente. Hago lo que se espera de mí, señorita, respondió con voz firme. La respuesta pareció divertirla aún más. ¡Qué decepción! Pensé que podría sorprendernos. Alejandro no dijo nada. Sabía que, en su mundo, responderle a alguien como Valeria solo podía traer problemas. Vamos, Valeria, déjalo en paz, intervino Hugo, notando la tensión en el aire. Pero Valeria solo sonrió, dándole un último vistazo a Alejandro antes de girarse sobre sus tacones y volver con su grupo. Mientras se alejaba, Alejandro dejó escapar un suspiro silencioso y continuó con su trabajo. Lo que no sabía era que esa mujer estaba lejos de haber terminado con él. El sonido de las copas chocando y las conversaciones animadas llenaba el salón, pero para Alejandro todo se reducía a un murmullo distante. Se había acostumbrado a ese tipo de eventos, a moverse como un fantasma entre la élite de Madrid, cumpliendo su trabajo sin llamar la atención. Sin embargo, algo en la mirada de Valeria Montenegro le decía que aquella noche no sería como las demás. Desde su asiento, Valeria jugaba distraídamente con el borde de su copa de vino. Sus amigos hablaban de negocios, de inversiones, de quién había conseguido un nuevo yate en Ibiza, pero ella apenas prestaba atención. Su mente volvía constantemente a la expresión serena del mesero que la había desafiado con su indiferencia. Quería romper esa calma. Quería ver qué había detrás de aquellos ojos oscuros. «Valeria, ¿qué pasa?», preguntó Hugo Salazar, notando su distracción. Ella sonrió lentamente y se inclinó hacia adelante. «Estoy aburrida, Hugo. Necesito algo entretenido». Su grupo de amigos la observó con expectación. Valeria Montenegro siempre tenía una nueva forma de pasar el tiempo. «¿Qué tienes en mente?», preguntó Clara, con una media sonrisa. Los ojos de Valeria se dirigieron, una vez más, hacia Alejandro, que en ese momento servía una mesa cercana. «He notado que nuestro mesero tiene un aire diferente», dijo con un tono casual, pero lo suficientemente alto como para que él lo escuchara. «¿Creen que sabe hacer algo más aparte de llenar copas?». Alejandro sintió como el calor subía a su cuello, pero mantuvo su expresión neutral. No era la primera vez que alguien de la alta sociedad intentaba jugar con él. Valeria sonrió y apoyó la barbilla en su mano, fingiendo curiosidad. «Dicen que todos los hombres tienen un talento oculto», dijo entrelazando los dedos. «Apuesto a que éste tiene uno». «¿De qué hablas?», preguntó Hugo arqueando una ceja. «¿Cantar?», respondió ella, con una expresión divertida. «¿No les parece que tiene pinta de saber cantar?». Los murmullos alrededor de la mesa se intensificaron. Clara rió, animada por la idea. «¡Eso sería increíble! ¡Vamos, que nos cante algo!». Alejandro sintió las miradas sobre él. Un nudo se formó en su estómago. No se trataba de un cumplido, sino de una prueba, un juego cruel en el que él no tenía opción de ganar. «Señorita, yo solo estoy trabajando», respondió con calma, sin perder la compostura. «Oh, vamos». «No seas tímido», insistió Valeria, inclinándose un poco en su silla. «Aquí estamos todos esperando un poco de entretenimiento. ¿O es que tienes miedo de hacerlo mal?». Las risas se extendieron por la mesa. Hugo miró la escena con incomodidad, pero no dijo nada. Alejandro tragó saliva. No podía simplemente irse, pero tampoco quería ser un espectáculo para la diversión de los ricos. «Si no quieres hacerlo, puedes decirlo», continuó Valeria con un falso aire de inocencia. «Solo dime que no eres lo suficientemente valiente».
Alejandro la miró directamente a los ojos por primera vez, y en esa fracción de segundo supo que no podía darle esa satisfacción. Inspiró profundamente y con una voz firme dijo: «Muy bien». Murmullo de sorpresa recorrió la mesa. Algunos invitados de las mesas cercanas comenzaron a girarse, intrigados por lo que estaba ocurriendo. Valeria levantó una ceja, complacida. Alejandro dejó la bandeja sobre la mesa más cercana y, con el corazón latiendo con fuerza, se tomó un momento para encontrar su centro. Había cantado toda su vida, pero nunca en una situación como aquella. Cerró los ojos un instante y luego, con voz profunda y clara, empezó a cantar. El primer acorde resonó en el aire como un relámpago en medio de la tormenta. La voz de Alejandro tenía un peso que nadie esperaba, una mezcla de dulzura y fuerza, como si cada palabra que saliera de su boca llevara el peso de su historia, de sus sueños, de su lucha. El murmullo en la sala desapareció. La gente dejó de hablar, de moverse. Todos estaban atrapados en aquella voz que no pertenecía a un simple mesero, sino a un artista de verdad. Incluso Valeria, quien había comenzado todo como una burla, se quedó sin palabras. Su pecho se apretó con una sensación que no supo identificar. No esperaba esto. No esperaba sentir esto. Cuando Alejandro terminó, el silencio se extendió por unos segundos antes de que alguien soltara un suspiro audible. Hugo Salazar, con los ojos brillando de interés, fue el primero en reaccionar. «Dios santo», murmuró. «Esa voz». Pero Valeria no dijo nada. Su juego acababa de dar un giro inesperado, y por primera vez en mucho tiempo no tenía una respuesta inmediata. Y Alejandro lo sabía. El silencio que quedó en el salón tras la última nota de Alejandro era ensordecedor. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, como si cada persona allí presente estuviera procesando lo que acababa de ocurrir. Un simple mesero, alguien que no pertenecía a ese mundo de opulencia, había logrado hacer algo que pocos podían: detener el tiempo con su voz. Valeria Montenegro, que minutos antes había iniciado todo con una sonrisa burlona, ahora mantenía la mirada fija en Alejandro, pero su expresión ya no era de diversión, era otra cosa, algo que ni ella misma podía descifrar. Finalmente, el murmullo volvió al salón. Algunas personas aplaudieron tímidamente, otras seguían susurrando entre ellas impresionadas. Alejandro, sin embargo, no esperó más. Sin decir una palabra, tomó la bandeja que había dejado en la mesa y se giró para seguir con su trabajo como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. «Espera», dijo una voz grave, deteniéndolo. Alejandro se volvió lentamente y encontró a Hugo Salazar, el influyente empresario musical, de pie frente a él. Sus ojos estaban iluminados con algo parecido a la emoción. Esa fue una de las interpretaciones más auténticas que he escuchado en mucho tiempo, dijo Hugo, sin rodeos. «¿Eres cantante?» Alejandro tragó saliva. No quería que esto se convirtiera en un espectáculo. «No, señor, solo trabajo aquí». Hugo entrecerró los ojos evaluándolo. «Si nunca has cantado profesionalmente, entonces tienes un talento en bruto que necesita ser pulido. ¿Has pensado en hacer algo con tu voz?» Alejandro apretó los labios, incómodo con tanta atención. Desde que su padre había muerto, la música era solo un recuerdo, un sueño imposible enterrado bajo responsabilidades más urgentes. «Yo
No es algo que haya considerado seriamente. Pues deberías. Hugo sonrió. Dame un momento. Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la extendió. Llama a mi asistente mañana. Me gustaría hablar contigo. Alejandro miró la tarjeta con recelo. No creía en los cuentos de hadas. Gracias, señor, pero no creo que... No es una invitación, interrumpió Hugo. Es un hecho. Llámame. Alejandro guardó la tarjeta en su bolsillo por pura cortesía y asintió con la cabeza, sin comprometerse realmente. Al girarse para seguir con su trabajo, sintió la mirada de Valeria clavada en él. Ella no había dicho una sola palabra desde que terminó la canción. Su expresión, que normalmente era de control absoluto, parecía perturbada. Increíble, murmuró Clara, aún sorprendida. No esperaba eso. Nadie lo esperaba, agregó otro de los amigos de Valeria. ¿Sabías que cantaba así? Valeria parpadeó, volviendo en sí. Tomó su copa y bebió un sorbo, intentando recomponerse. No, claro que no, dijo con un tono indiferente. Pero supongo que hasta los meseros pueden tener sus talentos escondidos. Su comentario hizo reír a algunos en la mesa, pero no sonó tan segura como de costumbre. Mientras tanto, Alejandro regresó a la cocina, sintiendo la tensión en su pecho. No entendía por qué Hugo Salazar estaba interesado en él, ni qué esperaba de él. Tampoco entendía por qué la mirada de Valeria lo perseguía incluso después de que ella había dejado de mirarlo. El sonido del tráfico de Madrid invadía las calles cuando Alejandro salió de su pequeño apartamento en Lavapiés, uno de los barrios más antiguos y multiculturales de la ciudad. El eco de la noche anterior aún pesaba en su mente. No tenía intenciones de llamar a Hugo Salazar. ¿Para qué? La vida ya le había enseñado que los sueños no pagaban las cuentas, y mucho menos las medicinas de su madre, Isabel Hernández. Caminó hacia la tienda donde compraba el pan cada mañana. La panadera, una mujer mayor con un acento gallego marcado, le sonrió. Alejandro, hijo, ¿qué cara es esa? Pareces haber visto un fantasma. Él esbozó una sonrisa ligera mientras sacaba unas monedas del bolsillo. No es nada, doña Rosa. Solo una noche larga. Tomó el pan y siguió su camino. Cuando entró a Pinishwesta casa, encontró a su madre en su sillón leyendo un libro con las gafas bajas sobre la nariz. «Llegas tarde para alguien que solo salió a comprar pan», comentó Isabel con una sonrisa. Alejandro suspiró, dejando la bolsa en la mesa. «Mamá, ¿tú crees que uno puede cambiar su destino?» Isabel levantó la vista y cerró su libro con calma. «Depende. ¿Qué clase de destino crees que tienes?» Alejandro se apoyó en la mesa, cruzando los brazos. «Anoche pasó algo. Canté en la gala». Isabel arqueó las cejas. «¿Cantaste?» Él asintió. «No fue idea mía, fue una especie de burla de una chica rica, pero lo hice. Y después había un hombre, Hugo Salazar. Me ofreció una oportunidad». El silencio se asentó por un momento en la habitación. Isabel lo miró con una mezcla de orgullo y cautela. «¿Y qué piensas hacer?» «Nada», respondió de inmediato. «Mamá, la música no es para alguien como yo. No tengo dinero ni contactos. Lo de anoche fue un momento de suerte, nada más». Isabel lo observó fijamente antes de levantarse con dificultad. «Alejandro, toda la vida te he visto poner a los demás primero. Has trabajado sin descanso para mantenernos a flote. Pero, hijo, ¿cuándo te vas a permitir pensar en ti?» Alejandro no respondió. En el fondo, quería creer que podía ser más, pero el miedo a fracasar lo paralizaba. Suspiró y sacó la tarjeta de Hugo de su bolsillo
mirándola por un segundo antes de dejarla en la mesa. Tal vez llame. Tal vez no sea mala idea, dijo Isabel con una sonrisa. Pero lo que sea que hagas, que sea porque lo quieres, no porque crees que no tienes opción. Alejandro asintió, pero la duda seguía ahí, pesando sobre él. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Valeria Montenegro estaba en su casa, recostada en un sofá de terciopelo azul, removiendo el hielo de su copa con aire distraído. No podía sacarse de la cabeza la voz de Alejandro. Había algo en su forma de cantar que la había desarmado, aunque nunca lo admitiría. «Estás más callada de lo normal», comentó su hermano menor, Martín, desde la otra esquina del salón. «¿Te pasa algo?» Valeria lo miró de reojo y negó con la cabeza. «Solo estoy pensando». Martín rió. «Eso sí que es raro». Ella rodó los ojos y bebió un sorbo de su trago. «Cállate, imbécil». Pero en el fondo, sabía que algo dentro de ella había cambiado, aunque aún no entendía qué. Alejandro se quedó mirando la tarjeta de Hugo Salazar durante varios minutos antes de tomar una decisión. Sus dedos tamborileaban contra la mesa, el peso de la incertidumbre anclado en su pecho. Finalmente, dejó escapar un suspiro y marcó el número. «¿Eh?», respondió una voz femenina al otro lado de la línea. «Hola, me llamo Alejandro Hernández». Hugo Salazar me pidió que llamara. Hubo un breve silencio antes de que la asistente respondiera. El señor Salazar lo estaba esperando. «Puede pasar por su oficina esta tarde». Alejandro colgó con un extraño vacío en el estómago. Ya no había vuelta atrás. Horas después, llegó al edificio donde Hugo tenía su empresa de representación musical. El lugar era imponente, con ventanales enormes que reflejaban la ciudad. En el interior, la recepcionista lo guió hasta una oficina moderna con paredes de madera oscura y una vista privilegiada de Madrid. Hugo lo recibió con una sonrisa confiada y le ofreció asiento. «Sabía que llamarías». «No estaba seguro de hacerlo», confesó Alejandro, rascándose la nuca. «No sé si esto es para mí». Hugo soltó una carcajada. «Créeme, chico, la música es para cualquiera que tenga algo que decir, y tú lo tienes». Sacó un expediente y lo puso sobre la mesa. «He hablado con algunos contactos. Podríamos hacerte una audición con un sello importante, pero necesitamos trabajar en tu imagen». Alejandro frunció el ceño. «¿Mi imagen?». Hugo asintió. «Las disqueras buscan artistas que sean vendibles. Tu voz es increíble, pero necesitamos pulir tu presentación. Quizás un cambio de nombre, algo más comercial. También podríamos estilizar un poco tu apariencia». Alejandro sintió un nudo en el estómago. «¿Quieres que me convierta en otra persona?». Hugo levantó las manos en un gesto conciliador. «No se trata de cambiar quién eres, sino de darte un empaque que atraiga a la industria. Así es el negocio». Alejandro se quedó en silencio. Todo esto sonaba a una trampa disfrazada de oportunidad. «¿Y si no quiero cambiar?». Hugo suspiró, apoyándose en la mesa. «Mira, Alejandro, tienes talento, pero el talento no es suficiente. La música es un mercado, y si no te adaptas, no sobrevivirás». Alejandro apretó los puños sobre sus rodillas. No quería venderse a algo que no lo representaba. «Gracias por la oportunidad, señor Salazar», dijo con voz firme, poniéndose de pie. «Pero si tengo que cambiar lo que soy para entrar en este mundo, entonces no es un mundo para mí». Hugo lo miró sorprendido. «Eres valiente, chico». «Pero la valentía no paga las cuentas». Alejandro no respondió y salió de la oficina. De vuelta a casa, su mente estaba nublada. ¿Había cometido un error? En otro rincón de Madrid,
Valeria Montenegro estaba en su auto mirando distraídamente la ciudad mientras su chofer la llevaba a casa. Desde la noche en que Alejandro cantó, no había podido dejar de pensar en él. No entendía por qué, y eso la irritaba. Cuando su teléfono vibró, miró la pantalla. Era un mensaje de Clara. El mesero rechazó una oferta de Hugo Salazar. ¿Te lo puedes creer? Valeria arqueó una ceja. ¿Rechazó a Hugo? Por primera vez en mucho tiempo, sintió curiosidad genuina por alguien, y eso la inquietó más de lo que quería admitir. La noticia de que Alejandro Hernández había rechazado la oferta de Hugo Salazar se extendió rápidamente entre los círculos de la alta sociedad madrileña. No porque fuera un gran escándalo, sino porque en su mundo nadie rechazaba oportunidades como esa. En un café exclusivo de la Gran Vía, Valeria Montenegro se encontraba sentada con Clara y otros amigos de su grupo. A pesar de la charla animada sobre viajes y eventos sociales, su mente seguía atrapada en el mismo pensamiento. «Aún no me creo que el mesero haya dicho que no», comentó Clara, removiendo su café con aire distraído. «¿Quién rechaza algo así?» Uno de los chicos del grupo, Álvaro, soltó una risa burlona. «Lo que pasa es que no tiene idea de cómo funciona el mundo real. Seguramente pensó que podía hacerlo por su cuenta. O simplemente no quiere ser parte del juego», comentó Valeria sin levantar la mirada de su teléfono. Los demás la miraron con curiosidad. «¿Desde cuándo te importa lo que haga un mesero?», preguntó Álvaro con una sonrisa maliciosa. Valeria chasqueó la lengua y se encogió de hombros. «No me importa, solo me parece curioso», pero en el fondo sí le importaba. Algo en la forma en que Alejandro se había mantenido firme la intrigaba. En su mundo todo estaba predeterminado. ¿Quién tenía poder? ¿Quién merecía oportunidades? ¿Y quién debía conformarse con lo que tenía? Pero él había desafiado ese sistema. Si fuera listo, aprovecharía la oportunidad, dijo Álvaro con suficiencia. No es como si tuviera muchas opciones. Valeria sintió una punzada de irritación. No entendía por qué, pero la forma en que hablaban de Alejandro le molestaba. ¿Y si simplemente no quiere cambiar quién es?, soltó, sin pensar demasiado. El grupo la miró con sorpresa. Clara frunció el ceño, intrigada. «Valeria, ¿te interesa este tipo?». Ella se rió con frialdad. «Por favor, Clara, solo estoy jugando al abogado del diablo». Pero su excusa no convenció a nadie, ni siquiera a ella misma. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Alejandro caminaba por el mercado de su barrio, tratando de ignorar la incomodidad que lo seguía como una sombra. Después de rechazar la oferta de Hugo, todo se sentía extraño, como si hubiera cometido un error del que solo él no se daba cuenta. Alejandro. Se giró al escuchar su nombre y vio a Hugo Salazar acercándose con un andar confiado. «No esperaba verte por aquí», dijo Alejandro con cautela. Hugo sonrió y cruzó los brazos. «No vengo a insistir. Solo quiero entender por qué rechazaste algo que cualquiera en tu lugar habría aceptado». Alejandro apretó los labios antes de responder. «Porque no quiero ser moldeado en algo que no soy». Hugo lo estudió por un momento y luego asintió. «Eso es respetable. Pero dime algo, Alejandro. ¿Tienes un plan?». Alejandro no supo qué responder. Porque la verdad es que en este mundo, el talento sin oportunidades no llega lejos. No digo que debas vender tu alma, pero si realmente quieres hacer algo con tu música, tendrás que encontrar la forma de abrirte camino. Hugo sacó otra tarjeta de su bolsillo y se la tendió. «Cuando lo tengas claro, llámame». Y sin esperar respuesta, se alejó.
Alejandro miró la tarjeta y sintió una tormenta interna. Sabía que Hugo tenía razón, pero aún no estaba listo para lo que significaba dar ese paso. Lo que no sabía era que alguien más estaba comenzando a buscarlo, aunque aún no entendía por qué. Desde la ventana de su ático en Salamanca, Valeria Montenegro miraba la ciudad con una copa de vino en la mano, y por primera vez en su vida sintió el impulso de salir de su burbuja, porque, de alguna forma inexplicable, Alejandro Hernández la había sacudido hasta el alma. Alejandro pasó la tarde sentado en el pequeño balcón de su apartamento, con la tarjeta de Hugo Salazar entre los dedos. La giraba una y otra vez, como si las respuestas que buscaba fueran a materializarse en el papel. El eco de su conversación con Hugo lo perseguía. ¿Tenía un plan? La verdad era que no. Había pasado tanto tiempo simplemente sobreviviendo que nunca había considerado lo que significaba realmente vivir. Un suspiro lo sacó de sus pensamientos. Isabel Hernández, su madre, lo observaba desde la puerta con una taza de té en las manos. Esa tarjeta debe tener algún tipo de hechizo, bromeó ella. No has dejado de mirarla en horas. Alejandro forzó una sonrisa, pero su madre no se dejó engañar. No sé qué hacer, mamá. Isabel se acercó y se sentó frente a él. Hijo, nunca has sido de los que buscan los caminos fáciles, pero si la música realmente te hace feliz, ¿por qué no intentarlo? Alejandro bajó la mirada. ¿Por qué no quiero convertirme en lo que ellos quieren que sea? Isabel tomó su mano con suavidad. Ale, el mundo siempre va a intentar cambiarte, pero la verdadera cuestión es, ¿hasta dónde estás dispuesto a defender quién eres? Alejandro sintió un nudo en la garganta. Sabía que debía tomar una decisión. Mientras tanto, en una de las terrazas más exclusivas de Madrid, Valeria Montenegro escuchaba a medias la conversación de sus amigos. ¿No te parece extraño que sigamos hablando de ese tipo?, preguntó Martín Montenegro, su hermano menor, bebiendo un cóctel. Es solo un mesero. Valeria lo fulminó con la mirada. No es solo un mesero. Su tono sorprendió incluso a ella misma. Martín levantó una ceja. ¿No me digas que te interesa? Valeria bufó y miró a otro lado. No, no era eso, o al menos eso se repetía. Lo que me molesta, dijo al final, es que rechazó algo que todos aquí matarían por tener. Me intriga saber por qué. Tal vez solo es un idiota. O tal vez, replicó Valeria, apoyando los codos en la mesa, es el único que tiene el coraje de no venderse. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa, porque, en el fondo, sabían que nadie en su círculo haría lo mismo. Más tarde esa noche, Alejandro caminaba sin rumbo por las calles de Lavapiés, sintiendo la presión de su propia indecisión. La ciudad estaba viva, pero en su mente solo había caos. Fue entonces cuando una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. No esperaba encontrarte aquí. Se giró bruscamente y la vio. Valeria Montenegro, de pie junto a su coche negro, con las manos en los bolsillos de su abrigo. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué haces aquí? Valeria inclinó la cabeza con una media sonrisa. Digamos que tenía curiosidad. Alejandro cruzó los brazos, sin bajar la guardia. ¿Curiosidad por qué? Ella se acercó lentamente, sus tacones resonando contra la acera. Por ti. Por primera vez estaban cara a cara, sin nadie alrededor, sin testigos, sin máscaras. Y Alejandro no tenía idea de lo que eso significaba. Alejandro sintió que el aire entre él y Valeria Montenegro se tensaba. La mujer que días atrás
Lo había humillado, ahora estaba frente a él, mirándolo con algo que no lograba descifrar. ¿Curiosidad por mí? Repitió sin poder evitar la incredulidad en su tono. ¿Por qué? Valeria cruzó los brazos y ladeó la cabeza, estudiándolo. ¿Por qué? Rechazaste algo que cualquier persona en tu lugar habría aceptado. Quiero saber por qué. Alejandro dejó escapar una risa seca. ¿Ahora te interesa saber quién soy? Después de hacerme cantar para tu entretenimiento. Valeria no se inmutó. Tienes razón, fui una imbécil. Esa respuesta lo descolocó. ¿Qué? Valeria exhaló despacio y miró el suelo por un segundo, como si le costara admitirlo. Hice lo que hago siempre, jugar con algo sin pensar en las consecuencias. Pero no esperaba lo que pasó después. Alejandro permaneció en silencio, aún desconfiado. No necesito tus disculpas. No estoy aquí para disculparme, dijo Valeria con firmeza. Estoy aquí porque quiero ayudarte. Alejandro frunció el ceño. ¿Ayudarme? Valeria asintió. Tengo contactos, recursos. Puedo hacer que cantes en un evento independiente. Uno que no te pida cambiar quién eres. Alejandro la miró fijamente. ¿Y por qué harías eso? Valeria sostuvo su mirada. Porque creo que vales más de lo que esta ciudad te permite ser. El silencio entre ellos fue intenso. Alejandro sintió una mezcla de sospecha, confusión y algo más. No confío en ti. No tienes que hacerlo, respondió Valeria con una media sonrisa. Solo confía en ti mismo. 2 días después, Alejandro se encontraba en un viejo teatro de Madrid, observando el escenario vacío. Un evento benéfico organizado por un grupo de artistas independientes se llevaría a cabo allí. Gracias a Valeria. No quería admitirlo, pero sin su ayuda nunca habría conseguido esta oportunidad. ¿Listo? Para esto. Alejandro se giró y vio a Hugo Salazar caminando hacia él. ¿Cómo te enteraste? Hugo sonrió. La música viaja rápido. Además, me gusta ver cuando alguien tiene agallas. Alejandro se encogió de hombros. No sé qué pasará esta noche. Hugo lo palmeó en el hombro. Lo importante es que la gente te escuche, y esta vez, sin que nadie te diga quién debes ser. Alejandro asintió. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el destino estaba en sus manos. Desde las sombras del teatro, Valeria lo observaba en silencio, sintiendo algo nuevo crecer dentro de ella, porque ahora era ella quien quería verlo triunfar. El murmullo de la multitud llenaba el viejo teatro en el corazón de Madrid. Las luces cálidas iluminaban el escenario, donde diversos artistas ya habían pasado dejando su marca. Pero ahora, mientras el presentador anunciaba el siguiente acto, el nombre de Alejandro Hernández resonó por primera vez en un evento donde realmente importaba. En las primeras filas, Hugo Salazar observaba con interés, mientras que en un costado más discreto, Valeria Montenegro se mantenía de pie, con los brazos cruzados y el corazón latiéndole más rápido de lo que admitiría. Alejandro subió al escenario con pasos medidos. No llevaba un traje caro ni una imagen cuidadosamente moldeada. Solo era él mismo. Tomó el micrófono con firmeza. Nunca pensé que estaría aquí, dijo, dejando que su voz retumbara en el auditorio. No vengo de un mundo donde los escenarios están hechos para gente como yo. Pero esta noche quiero demostrar que una voz puede romper cualquier barrera. Un silencio expectante cayó sobre la sala, y entonces cantó.
Desde la primera nota la atmósfera cambió. Su voz no era solo potente, era honesta, visceral, cargada de emoción. No era una interpretación perfecta según los estándares técnicos, pero llegaba al alma. En la penumbra del teatro, Valeria sintió un escalofrío recorrerle la piel. No era solo la voz de Alejandro, era la verdad en ella. Las notas flotaban en el aire como una confesión, como un grito contenido por años. En ese momento, no era un mesero, no era un extraño en un mundo ajeno, era un artista. Cuando la última nota se extinguió, el silencio fue absoluto por unos segundos, hasta que estalló un estruendoso aplauso. Hugo Salazar sonreía con orgullo. El público se puso de pie, pero Alejandro solo veía a una persona entre la multitud. Valeria. Ella no aplaudía, solo lo miraba, con algo en su expresión que ni siquiera ella entendía. Y en ese momento, Alejandro supo que algo había cambiado para siempre. Alejandro sentía el calor de los aplausos vibrando en su piel, pero su mente estaba en otra parte, en ella. Desde su rincón en la penumbra del teatro, Valeria Montenegro seguía mirándolo, sin la arrogancia habitual, sin el escudo de indiferencia, solo ella. No se movió ni cuando la gente a su alrededor aplaudió de pie, ni cuando Hugo Salazar, con una sonrisa orgullosa, se levantó para acercarse a Alejandro tras bambalinas. «Lo lograste, chico», dijo Hugo, dándole una palmada en la espalda. «Ahora el mundo te escuchó». Alejandro sonrió, sintiendo por primera vez que su voz realmente tenía un lugar en el mundo. Pero todavía había algo pendiente. Cuando salió del teatro, la noche de Madrid lo recibió con una brisa fresca. No tardó en encontrarla. Valeria estaba apoyada contra su coche negro, los brazos cruzados y una expresión difícil de leer. Alejandro se detuvo frente a ella. «¿Por qué viniste?» Valeria bajó la mirada, como si la respuesta le pesara en la boca. Finalmente, suspiró. «No lo sé». Alejandro arqueó una ceja. «Eso es nuevo». Ella dejó escapar una pequeña risa. «Supongo que quería verte. Quería saber si realmente harías esto, si realmente eras lo que dices ser». Alejandro la miró en silencio por un instante antes de responder. «¿Y cuál es tu conclusión?» Valeria sostuvo su mirada y, por primera vez en su vida, no tuvo una respuesta fácil, porque lo que había sentido esa noche le había cambiado. «Creo que tengo muchas cosas en las que pensar», admitió en voz baja. Alejandro asintió. «Yo también». El silencio entre ellos era distinto ahora. No era distancia. Era algo que aún no tenía nombre. Valeria sonrió apenas. «Nos veremos otra vez». Alejandro la observó entrar en su coche y alejarse por la calle. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero sí sabía que cuando sus caminos volvieran a cruzarse, nada sería igual, y con eso respiró hondo, cerró los ojos por un momento y sonrió, porque ahora era libre. A veces, la vida nos pone frente a personas que desafían todo lo que creíamos saber. Alejandro no solo rompió las barreras que el mundo le impuso, sino que también sacudió el mundo de Valeria de una forma que ni ella misma esperaba. ¿Qué sucede cuando alguien que menospreciamos nos enseña nuestra mayor lección? ¿Y si la persona que intentamos cambiar termina cambiándonos a nosotros? Haz clic en el video que está en pantalla para seguir esta historia de autoconocimiento, transformación y segundas oportunidades. No olvides suscribirte al canal para más historias que te harán ver el mundo con otros ojos.
Nos vemos en el próximo video.